Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar en nuestra hermana iglesia aquí en University Gardens. Primero que nada, es un privilegio poder estar esta mañana aquí junto a mi esposo. Reciban un fuerte, caluroso, un gran apretón de la iglesia en Guaynabo Pueblo, en otras palabras en Guaynabo City, esa misma. Y de su pastor, el reverendo Eliezer Álvarez Díaz. Así que ya por la mañana tuvimos una conversación y me invitó que le diera muchos saludos. Y como muy bien Carlos dice, soy una de las chicas que está en el seminario aventurando con todos esos pastores caballeros de nuestra denominación, y ha sido una gran aventura, gran aventura. Y entonces, cuando Carlos me invitó, me recordé que hace como 12 años yo estuve aquí, no predicando. Como yo soy de Guaynabo, y aquí hay unos hermanos que vinieron de Guaynabo, que es Carlos y Nildín. Ellos son prestados de nuestra iglesia en Guaynabo. Nosotros los prestamos para University. Y Zaira, yo me crié con Zaira. Y ha sido una bendición que esta mañana poder compartir con ustedes. Y me recordé que Adlin Rebeca, que es la hija mayor de esta hermosa familia, hizo como un drama / danza / cánticos, una cosa de esas que los jóvenes nos gusta hacer. Y como ellas ya habían salido para University, decidimos que la iglesia de Guaynabo y la iglesia de University lo hiciéramos juntos. Y yo dancé en esta iglesia. Así que fue aproximadamente de 10 a 12 años que yo no había vuelto, y las memorias vuelven como ayer. Así que no es que esté un poquito vieja, sino que me conservo muy bien, muy bien. Y asimismo, cuando Pedro me pidió la palabra para esta mañana, pues el Señor, mientras yo me preparaba, me traía en la mente y no me podía sacar ese Salmo 23, ese Salmo que muchos de nosotros lo podemos recitar de memoria, ese Salmo que para muchos de nosotros ha sido la clave en momentos de desesperanza. Y me encanta que Carlos hubiese cantado ese himno, porque ese himno también yo lo tenía en mi mente, y Dios no tiene casualidades. Y cuando yo me estaba preparando, me transportaba cuando tenía 18 años. Más o menos, ¿verdad? El mes que viene, Edgar lo dijo: si el Espíritu me revela que lo diga, lo voy a decir. Pero yo lo voy a decir, Edgardo. Cumplo 30 años el mes que viene. Gloria a Dios. 30 años. Y cuando yo tenía más o menos 18, a mí no me dio esta fiebre de querer sacar la licencia a los 16, porque en ese tiempo era a los 16 años que usted podía sacar su licencia de conducir. Todos los que tienen mi edad saben a lo que me refiero. Y yo tuve que esperar hasta los 18 porque, número uno, mi mamá era un poco protectiva. No es que lo dejó de hacer, pero en ese momento era más. Y ella me decía: bueno, tú vas a guiar cuando no tengas remedio, cuando yo no tengo opción de ¿qué? De carretearte. Y yo decidí comenzar mi estudio de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, en Carolina. Yo soy de Guaynabo, así que mi mamá toda su vida ha trabajado en Guaynabo. No había opción, teníamos que empezar a guiar. Pero ese proceso fue muy interesante y se los voy a contar. Yo tomé las clases, yo me creía que era la mejor del mundo guiando, me lo creía. Mi instructora me indicaba que lo que estaba haciendo era bien, así que eso aumentaba grandemente mi autoconfianza. Así que decía: esto es pan comido. Y entonces voy a Carolina un día en la mañana, a las 4 de la mañana, que nos hacían levantarnos para coger ese examen. Y en ese proceso me monté en el carro y yo me puse bien nerviosa. Y era una mujer que no tenía una muy buena cara agradable, sino era una persona muy seria, y lo hacía más complejo. En vez de darme confianza, yo me puse con muchos nervios, terrible. Eso fue un fiasco. Entonces pongo la señal, comienzo a guiar, y cuando me voy a estacionar, le doy al cono. Así que inmediatamente usted le da el cono, usted sabe que usted se colgó, ¿verdad?
Y cuando yo veo esta señora con esa cara, como que, ¿qué tú haces aquí si tú no sabes guiar? Y yo como que, Dios mío, qué vergüenza. Pues nada, yo sabía que me había colgado. Pues voy otra vez, vuelvo y cojo las clases. Y yo, Dios mío, pero qué frustración tan grande, me colgué. Pues vamos para la segunda. Pues entonces yo vuelvo con mucha autoconfianza, yo estaba guiando más, etcétera, etcétera. Y cuando me voy a estacionar, piso la línea. Así que por segunda vez me colgué. Y no se lo miento, de verdad, 2 veces. Y yo decía, Señor, o tú no me quieres guiando porque quizás yo soy un peligro para la sociedad, o es que ellas son las terribles y no me quieren pasar de alguna u otra forma. Así que en ese momento aumentó mi nivel de frustración porque yo estaba loca por poder guiar. O sea, yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana para ir a Carolina y no era tan gracioso así como yo se lo estoy contando en esta mañana. Así que por 3ª vez, vuelvo con mucho entusiasmo, me montó. Era un caballero esta vez, el instructor. Y entonces yo ahí con mucha más autoconfianza yo dije, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Que me cuelgue otra vez? Pues, en nombre de Jesús, yo empiezo a guiar y cuando me meto en el estacionamiento, él me dice, ya sácalo. Y yo, me colgué. Y él me dice, no te colgaste, lo pasaste. Y yo, de verdad lo pasé si no terminé el examen. Y él me dice, no lo pasaste, dale. ¿Esta es tu 3ª vez? No, tú lo pasaste. Así que no sé si fue porque me cogió pena o si de verdad yo sabía guiar. Mi esposo todavía lo pone en duda, ¿verdad? Grandemente, él se ríe porque es verdad. Y en este momento que ya ha pasado todo ese proceso de quebranto, de fracaso y de mucho dolor, para una chica de 18 años, yo me estaba preguntando, mira, de verdad, ¿por qué yo no pasé 2 veces este examen? Un examen que para personas normales puede ser tan fácil, tan sencillo, tan cómodo. ¿Por qué yo no lo pude pasar? ¿Y por qué estas 2 facilitadoras del examen no se sentían seguras conmigo guiando? Porque eso fue lo que pasó. No se sentían que yo debía tener un volante en mis manos. Y volví a intentarlo. Y como no había completado mi estacionamiento, ya entonces todo eso pasó. Y yo me preguntaba, Lisa, ¿qué te quiere decir esto con lo que en la mañana de hoy tú vas a compartir? Y las preguntas que yo quiero plantear con ese Salmo 23 son las siguientes. Porque en muchos momentos dados de nuestra vida, usted y yo podemos guiar literalmente nuestro vehículo, pero cuando hablamos de nuestra vida espiritual, que es lo que se trata el Salmo 23, en momentos dados hay personas que guían el carro por usted. Que se supone que nuestra guía sea Cristo, el que nos da seguridad, pero en momentos dados usted y yo queremos coger ¿qué? El guía, ir a donde nosotros queremos, como nosotros querramos, por el canal que querramos. Y esta mañana lo que yo quiero verificar en este pasaje que es tan conocido es eso. Es realmente si las preguntas, si la pregunta que yo me hacía, disculpen, era ¿quién está guiando nuestra vida? ¿Quién está guiando mi vida? Porque en ese entonces se suponía que yo guiara adecuadamente y que le diera seguridad a esa facilitadora, pero parece que no era tanta. Así que en el contexto que lo vamos a trabajar es quién está guiando nuestra vida y si esa guía nos da seguridad que vamos a llegar salvas a nuestro destino. Y ustedes muy bien saben que el Salmo 23 es una afirmación de confianza, es un salmo de alabanza, un salmo que nos ha dado tanto. Y muchas veces lo recitamos de memoria, como ustedes estaban haciendo, hasta que yo le cambié la versión. Y hoy me gustaría que lo pudiéramos analizar con otros ojos. Miren, el salmista comienza con una afirmación
Y sin duda, si usted va a la Reina Valera, dice, Jehová es mi pastor. Una afirmación que quizás muchos de nosotros hemos dicho, una afirmación que sin duda ha trascendido de generación en generación, pero algunas veces no evaluamos lo que quiere decir que el Señor sea nuestro pastor. Y me explico. El Señor no solamente es nuestro pastor, sino nuestro Salvador. Y el reconocimiento de quién es Dios en nuestra vida. El salmista pudo haber comenzado de diferentes maneras, pero por algo. Él estaba diciendo, ese Señor es mi pastor. Estaba aceptando una autoridad, iglesia. Y mientras usted sigue leyendo y usted puede analizar, el pastor en las Escrituras da vida, infunden aliento. Y en la historia se ha visto que las ovejas, porque si hablamos de pastor hay que hablar de ovejas, dependen completamente de su pastor para el alimento, la guía y protección. Alimento, guía y protección. Y la metáfora de pastor indica el cuidado que Dios da a su pueblo. Pues las ovejas necesitan constante vigilancia y protección de las fieras, del mal tiempo, de todo peligro. Y cuando el pastor, cuando se refiere a Jesús como pastor, a Jehová, el escritor sabía muy bien de quién estaba hablando, porque él era un pastor. Y no era un pastor de gente, era un pastor de ovejas. Y en ese proceso, también sin duda, el pastor puede ayudar a esas ovejas que están descarriadas y enfermas. Sin pastor, las ovejas generalmente perecen. ¿Y por qué nosotros tenemos que detenernos en esta primera frase del primer versículo? Porque algunas veces nosotros decimos que Dios es nuestro pastor, que nos dirige y que es ese que nos da alimento, pero vamos a buscar alimento en otros lugares. Decimos que es nuestro pastor y no consultamos nuestras decisiones con él. Decimos que es nuestro pastor, pero no trasciende de una mera mención. Y la frase que es mi pastor, porque la Biblia no dice que Jehová es el pastor, dice Jehová es mío, mi pastor. Da una aplicación muy personal a este salmo. No está diciendo que él es el pastor de las ovejas, él es el pastor mío, mío. Dios cuida, dirige con amor a cada una de sus ovejas. Así cada persona puede confiar en él. Pero entonces la pregunta sería, yo, Lisa Torres, no solamente digo que Jesús, Jehová, el Dios de los ejércitos, ese es mi pastor, sino que mis comportamientos lo demuestran. Y continúa ese pasaje diciendo que nada nos faltará. En la versión que ustedes tienen, Reina Valera, así es como lo establece. Pero me gusta mucho la versión, traducción lenguaje actual que leyó Pedro, que dice, tengo todo lo que necesito. Pero eso va de la mano de la frase que acabamos de explicar. Porque si Dios es mi pastor, no tengo que temer, pues Él siempre proveerá. Pero eso es si Él es mi pastor. Y entonces, nosotros, como seres humanos que vivimos en esta sociedad que nos invita a no confiar en nadie más que no seamos nosotros mismos, ¿confiamos en Él? Porque es una sociedad individualista que piensa que usted no tiene que depender de nadie. Y siendo honesta con ustedes, considero que en momentos dados
Nos hemos dejado llevar por ese pensamiento y tendemos a querer ¿qué? Controlar el volante. Y esto se puede convertir en una lucha. Porque entonces de momento el Señor nos dice, dame el control. Y usted le dice, bueno, yo te lo doy algunas veces. O como yo quiera, en el momento que yo lo entienda necesario. Y el Señor te dice, dame el control. Y usted empieza a decir, no, pero pensándolo bien, chico, en este momento me voy a quedar con el control yo. Y empieza ¿qué? Una lucha entre Dios, que es nuestro pastor, y nosotros que somos las ovejas. Y llega el famoso cansancio por trabajar, llega el famoso cansancio por estudiar y por todas las responsabilidades que tenemos. No paramos, continuamos trabajando sin detenernos. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿dónde entonces usted y yo descansamos? ¿Dónde descansamos? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿En las de otra persona? ¿O en Cristo? Y este versículo presenta un cuadro de paz, de seguridad, de tranquilidad. Descansar en los parados de tiernos pastos es la última delicia para las ovejas, para que esas ovejas pudieran estar en bienestar, tenían que pasar por un tiempo de descanso. Y esos verdes pastos que habla el salmista no solamente era para que ellos pudieran, como nosotros decimos los jóvenes, tomar un nap o quedarnos durmiendo y tomándonos una siesta, sino también para comer. Entonces volvemos a la definición de lo que era un pastor, que el pastor alimenta, guía y protege. Y me parece fenomenal que esa sea la definición de un pastor, porque Dios nos lleva a un lugar de descanso para alimentarnos. Pero si yo tomo el volante y digo, Señor, yo estoy cansado y quiero descansar como yo quiero descansar, no necesariamente voy a llegar ¿a qué? A esos verdes pastos. Y voy a empezar a comer cosas que no se supone. Y me puedo envenenar. Y eso nos pasa como cristianos. Cuando usted y yo queremos coger el volante y decir, Señor, mira, no me pases por este proceso. Yo pienso que ese proceso de descanso no es necesario. Pero yo estoy cogiendo el volante y me estoy redirigiendo a unos pastos que no necesariamente son verdes, a unos pastos que no necesariamente edifican. Lo que edifica es la palabra de Dios. Y algunas veces hemos sustituido la palabra de Dios por otras cosas. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y hemos cambiado la importancia de esta palabra hasta por libros de autoayuda. Y yo creo en los libros, porque yo soy seminarista. Y yo creo que Dios transforma, pero la palabra que transforma es la Biblia. No hay otra palabra por encima, no hay otro libro que transforme que no sea la Biblia. Porque si no perdería su autoridad. Y es la palabra de Dios escrita. Y algunas veces usted y yo negociamos la palabra de Dios. Eso fue un paréntesis. Y nosotros tenemos que decir lo siguiente. ¿Cómo entonces vamos a recobrar aliento? ¿Y cómo Él nos va a llevar a la dirección correcta? Ese versículo 3 que dice de la siguiente forma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, en otro de las versiones que
examiné, dice, me permite recobrar el aliento. Y me encanta que diga esto, porque el Señor sabe que usted se va a frustrar. El Señor sabe que usted se va a cansar. El Señor sabe que somos seres humanos imperfectos. No obstante, la decisión de mantenernos en esos pastos verdes es nuestra. Él nos ayuda a recobrar el aliento, nos guiará hacia la dirección individual y personal que Él quiere para con nosotros. Y esta dirección es por sendas de justicia, es dirección correcta y sana, no guía en caminos que terminan en mal. Y me encanta que también diga lo siguiente: me guía no por quien soy, sino por quien Él es. Él no nos guía porque sea yo, Lisa Torres, sino porque Él es bueno, sino porque Él es nuestro pastor. Y como la función del pastor es guiar, nos guía a todos, si estamos dispuestos y dispuestas. Y Él es fiel. Y si se comprometió con nosotros, Él no nos va a abandonar. Y continúa ese salmo diciendo que aún en valle de sombra y muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Y ese valle de sombra significa profunda oscuridad. Y para el creyente, habrán experiencias sumamente difíciles y oscuras, pero aún allí no debe detener nuestro corazón, sino confiar completamente en Él. La vida del cristiano no es fácil. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. No es color de rosa. Tiene todos los colores que usted se puede imaginar. Y tomar conciencia de que la vida no es fácil y que van a haber momentos en que yo puedo hasta negar mi fe, es tomar conciencia de que no puedo depender ¿de quién? De mis fuerzas, porque humanamente no es posible. No es posible, hermanos. Y entonces pasa aquí un poco más a otra de las funciones del pastorado, que es la vara y el cayado, que son dos diferentes instrumentos. El primero es una maza que se usaba para defensa, defender a las ovejas de cualquier fiera. Y el segundo era para sostén, para conducir y a veces con disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, nosotros como seres humanos decimos, hasta ahí. Señor, todo está bien cuando tú me bendices, cuando quizás hablas a mi corazón, pero chico, ¿por qué me tienes que disciplinar? Porque es un pastor. Y en momentos dados las ovejas nos descarriamos. Y si no tenemos ese callado que me haga entender que no es mi lugar o que necesito detenerme, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir. No vamos a estar en ese rebaño que Dios quiere cuidándonos. Por tanto, Dios sabe utilizar los instrumentos necesarios para dar seguridad a sus ovejas. Pero la pregunta es, ¿le permitimos a Dios utilizar esos instrumentos o lo limitamos? En los últimos versículos 5 y 6 cambia totalmente la metáfora. Ya no se ve a Jehová como un pastor, sino como un anfitrión. Y Dios es el anfitrión que suple el alimento y abundancia de vida. Y en el versículo 5, el anfitrión era el responsable por su invitado, aún por la protección en contra de sus enemigos. ¿Y por qué decimos esto? Porque no podemos dejar entonces la importancia de la unción en este concepto, en esta realidad donde el salmista vivía. ¿Por qué? Porque cuando se celebraba un banquete en medio del Oriente Antiguo, se acostumbraba a ungir a las personas con aceite fragante. Era una tradición. El proceso de ungir, sobre todo cuando estábamos en una cena. Y pinta un cuadro de alivio del tiempo seco,
Porque ¿por qué entonces el salmista, después de decir que tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando? ¿Por qué entonces él unió la función del pastorado con la unción? Porque cuando Él se queda en nuestra vida, lo único que nos puede ungir es el Espíritu Santo de Dios. Pero si yo voy a esos pastos que lo que tienen es veneno, el proceso de unción no se da adecuadamente. Porque no me dejé guiar ¿por quién? Por mi pastor, que es el que sabe lo que necesitamos. Y me encanta cómo continúa diciendo que mi copa está rebosando y es un cuadro de gozo. La vida abundante se encuentra en Cristo, en la relación íntima con Dios. Y la palabra traducida de rebosando, de la idea de saturado. Y como nuestro Padre es nuestro pastor y anfitrión, no tenemos que estar detrás del bien y la misericordia, sino que ellas nos perseguirán. Pero eso es si somos y si seguimos al pastor. No es que a mí me va a seguir el bien y la misericordia porque soy bonito o bonita. No. ¿Es por qué? Porque dependo de Él. Porque le digo que no solamente es mi pastor, sino porque cada vez que voy a tomar una decisión, Él es por quien yo la tomo. Y el último versículo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en otra versión dice viviré. Y uno de los significados de viviré es movimiento y acción. Y cuando yo lo pensaba y reflexionaba, yo decía, el reconocer y permanecer en Dios no es que nos quedamos iguales. No es que me voy a quedar así porque yo nací así y así estoy bien. El decir que hay vida implica movimiento, invita a hacer la transformación y también, sobre todas las cosas, invita a crecer. Y algunas veces nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, pensamos que ya Él hizo todo lo que tenía que hacer, que no tengo que crecer, que es suficiente lo que ya yo he visto, que ya es suficiente los procesos de crecimiento que Él me ha dado. Y yo, mientras más me adentro a la palabra del Señor, me doy cuenta que uno nunca deja de crecer en Dios. Ni aunque uno haya nacido en el Evangelio. Porque tan pronto yo tomo esa actitud de que ya yo me las sé todas, de que es suficiente lo que yo sé, el Señor dice, pues perfecto. Entonces tú eres tu pastor. Tú eres tu Señor. No soy yo. ¿Y por qué entonces nosotros decimos como el salmista que queremos vivir en esas moradas todos los días de nuestra vida? En la Biblia, la promesa de larga vida habla de bendición. De bendición. Y me encanta cómo hizo otra versión que dice, viviré donde tú vives. Yo no quiero vivir fuera de donde tú vives. Y eso implica una decisión consciente, no emocional. Una decisión consciente que trascienda en momentos dados mis sentimientos. En momentos dados va a implicar también sacrificio. Porque el decir que yo quiero vivir donde tú vives, Señor, es que yo voy a soltar el volante y yo me voy a poner en la silla que me corresponde, que no es la del conductor, es la del pasajero. Así que vamos a concluir. Cuando comencé este tiempo de reflexión
comenzamos narrando mi proceso de sacar la licencia de conducir. Y les comentaba cómo en las 2 primeras ocasiones que fracasé, quizás era porque las personas no se sentían seguras. Y la próxima vez, luego de 6 meses, se pudieron sentir más confiadas. Hermanos y hermanas, de la misma forma, la confianza se basa en la multitud de ocasiones y experiencias a través de las cuales aprendemos y nos desarrollamos a sí mismos para confiar en ese Dios. ¿Y qué quiere decir? Que yo tuve que pasar por ese examen 3 veces. Y algunas veces nosotros pensamos que tan pronto entramos a conocer a Cristo, pues todo lo demás viene por gracia y obra del Espíritu Santo. Y no. La confianza en Dios no se da porque simplemente lo conozcamos e inmediatamente confiamos, sino es por la cantidad de veces que podamos confiar en Él y descansar en Él. No basta solo con creer y decir, Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Hay que confiar en Él. ¿Y cómo eso se prueba? Cada vez, todos los días, en todo tiempo, porque es una relación continua, constante y diaria. Y que cuando Dios nos pida algo, lo que sea, usted y yo podamos sentarnos donde nos corresponde y decir, Señor, tú eres el que va guiando, no soy yo. En Isaías 40, del 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se cansan, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová, mírenlo ahí, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios permanece. Él no toma pausas, da energía y da fuerzas a los que esperan. Pero nosotros como seres humanos nos desesperamos en las esperas de Dios. Por más fuertes que seamos usted y yo, nos vamos a cansar. Pero si confiamos en el Señor, Él será nuestra esperanza, porque Él cumplirá sus promesas que están en su palabra y nos fortalecerá para que vivamos por encima de las dificultades de la vida. Así que la pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana es, ¿quién está guiando nuestra vida? ¿Quién está guiando nuestra vida? Esa guía nos da seguridad que vamos a llegar salvos a nuestro destino, o nos da ansiedad. ¿Seguiremos a aquel que nos da confianza, vida eterna y seguridad? ¿O seguiremos nuestra propia voluntad? En esta mañana vamos a orar, porque reconocemos que en momentos no confiamos en la guianza de Dios. Y le vamos a pedir en esta mañana que nos ayude a entregar nuestra autosuficiencia, como bien decía Carla, y que podamos afirmar que sus caminos son mejores que los nuestros. Yo no tengo duda que hay momentos en nuestra vida que no lo vamos a entender, que no podemos comprender por qué estamos pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Pero nuestra oración es, Señor, aún en medio de los tiempos
que no entiendo. Aún en medio de esos tiempos donde mi fe se va a quebrantar. Oh Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a verte aunque no te sienta. Ayúdame a poder experimentarte a través de tu palabra. Ayúdame a sacar de mí la autosuficiencia. Y te decimos en humildad, Señor, que realmente te necesitamos. Necesitamos que nos guíes. Necesitamos que en momentos dados utilices tu vara y tu callado. Y necesitamos que nos unjas. En esta hora, si de alguna forma usted necesita la oración, le pido que alce su mano. Queremos orar. Dios te bendiga. Porque hemos reconocido, Dios te bendiga, Dios te bendiga, que en momentos dados nuestras fuerzas, por nuestras fuerzas no vamos a lograrlo. Pero en esta mañana el Señor nos recuerda, iglesia, que si usted descansa en Él, que si usted suelta su guía y le permite que el Espíritu Santo de Dios lo tome, Él le va a dar descanso. Y Él va a proveer, aún en medio de los tiempos de sequía, aún en tiempos de los tiempos más terribles de nuestra vida, podemos confiar que Él suplirá. Que no solamente suplirá, sino que el bien y la misericordia nos perseguirán. ¿Alguien más? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Y oramos en esta mañana. Señor, venimos con nuestros corazones contritos, humillados, quebrantados. Porque quizás en momentos hemos pasado y hemos descansado en lugares que no se supone. En lugares que parecen que hay un descanso, pero ciertamente terminamos más drenados que otra cosa. Señor, te pedimos que así como el salmista pudo decir que tú eres nuestro pastor, nosotros lo podamos reafirmar de día en día. Que podamos confiar que como tú eres nuestro pastor, nada, absolutamente nada nos faltará. No nos faltará nada. Y que aún en los momentos más terribles de nuestra vida, podemos confiar que tú vas a proveer. Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas que alzaron su mano. Yo no los conozco, no conozco su necesidad, pero tú sí, Señor. Y tú conoces, Señor, lo que nos hace falta. Y tú conoces, Padre amado y Padre bueno, que aún en la realidad de lo que cada uno de ellos está viviendo, tú te puedes glorificar. Y confiamos en tu provisión con sus vidas. Y te pedimos que tu Espíritu Santo les cubras, Señor, y que de la misma forma tu aceite pueda renovar nuestro espíritu y conectarse contigo para poder descansar en ti. Señor, gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tú has servido la mesa. Esa mesa que no somos dignos. Y que la vuelves a servir para el bien de nosotros. Señor, queremos que de verdad sea nuestro pastor, que nos hable a nuestros oídos, Señor, y que podamos ser obedientes a tu voz. Gracias, Señor.
Te pedimos todo esto no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesús, que murió en el Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Te damos toda la gloria a ti porque solamente a ti pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.